Muy buenos días y bienvenido a otro estudio del Catecismo Simplificado. Seguimos estudiando el tercer artículo del Credo Apostólico, mirando y enfocando en las palabras: creo en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. La verdad es que cuando la Biblia usa la palabra iglesia, la palabra misma demuestra algo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Porque la palabra iglesia, en su idioma original en el griego, son los que son llamados afuera. Es decir, hay un llamamiento específico. Y como vimos en la semana pasada, ese llamamiento específico es el llamamiento del Espíritu Santo a la fe. Por eso hemos llegado a la conclusión humana de que realmente en la Biblia Dios habla de dos iglesias, no dos iglesias distintas, pero él usa la palabra iglesia en dos maneras. La primera es lo que llamaríamos la iglesia visible, es decir, el edificio y la reunión de personas visibles bajo algún tipo de credo. Esa iglesia visible se puede reconocer como la iglesia luterana, la iglesia católica, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, etcétera, etcétera. Esa iglesia tiene reglas humanas y esa iglesia tiene pecado. Pero en la iglesia invisible, es la iglesia que solamente el Espíritu Santo ve. Porque es la iglesia, los que son llamados afuera, los que tienen fe. Y solo Dios puede ver fe. Tú y yo no podemos ver fe, pero Dios puede sí ver fe. Y por eso cuando leemos la Santa Iglesia Cristiana, es la iglesia invisible. La comunión de los santos es la iglesia invisible. Porque santa y santos son solamente los que tienen fe. Es la única persona que puede verlos, son Dios. Es Dios. Y solo Dios puede ver si alguien tiene fe. Y cuando Dios mira a alguien que tiene fe, esa persona es santa. ¿Y qué es esa santa iglesia cristiana? En Efesios 5, Pablo nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Es decir, que Cristo demuestra que Él es quien llama. Él llama a los que creen en Él para ser partícipes de esta iglesia invisible. Ahora, en la tierra, Él pide que esas personas se reúnen visiblemente con otros quienes creen igual. Pues si tienen el mismo credo, tienen la misma confianza, confiesan públicamente la misma cosa, son parte de una iglesia visible. Y puede ser que existen miembros de la iglesia invisible dentro de la iglesia visible. La iglesia visible no salva a nadie. Solo Cristo salva. En la iglesia invisible, solo hay personas quienes han sido salvados. Son santos. Tienen la comunión de los santos. Porque la iglesia invisible son los creyentes en Cristo. Solo Dios los ve. Pero en la iglesia visible, si existe la palabra de Dios, si los líderes predican correctamente la palabra de Dios fielmente domingo tras domingo, la verdad es que el Espíritu Santo trabaja ahí por medio de la palabra. Y en esa iglesia visible pueden haber personas de la iglesia invisible, porque así trabaja el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? En Efesios 5 también leemos: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la iglesia invisible, es la iglesia comprada por Cristo. Su sangre, su vida perfecta, su resurrección es lo que reúne a estas personas por fe. Y es el Espíritu Santo que da esa fe. Pues si tienes fe, si crees que el Espíritu Santo te ha dado fe, si crees que Cristo murió por tus pecados y Él solamente te ha perdonado, entonces eres miembro de la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. Lo que nos toca ahora entonces es buscar dónde podemos encontrar personas que están reunidas visiblemente, que creen lo mismito, que no haya ninguna diferencia. Y en la lección que viene veremos por qué eso es tan importante.
Pero eso será para el jueves que viene. Mientras tanto, que todos se guarden con la paz de Cristo y tengan buen día.